Hola a todos, soy Alejandro Ramírez y esto es Finanzas.com al cierre de los mercados, con la producción de José Jiménez y la realización de J. de los Cobos. Y nuestro invitado de hoy es Pablo García, director de Divacons Alpha Value. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Bienvenido. Quería preguntarte en primer lugar por los últimos análisis que habéis realizado donde apuntáis la posibilidad de que se sigan produciendo más caídas en los mercados, aunque el IBEX 35 parece querer desmarcarse de esta tendencia. Hoy hemos visto un dato de inflación de nuevo de negativo en nuestro país. ¿Cómo os posicionáis en estos momentos? ¿Más positivos? ¿Más negativos? Pues fíjate, hoy precisamente hemos conocido un dato malo de inflación y muy malo de subyacente, tanto en Alemania como en España, porque parecía que los datos de abril habían venido a invertir, si no invertir la tendencia, a suavizarla, pero la inflación está y ha venido para quedarse. Hemos insistido en Divacons Alpha Value, que era un parámetro que íbamos a tener que combatirlo, y la forma de combatirlo es subiendo los tipos, como está haciendo Jerome Powell, y como en Europa están haciendo. Tenemos la falsa creencia de que Europa es la Unión Europea y no es así. Reino Unido lleva subiendo tipos desde diciembre, pero incluso países que están incluso más cercanos a nosotros, a la inflación es más parecida a la nuestra, como es, por ejemplo, Hungría, como es Polonia. Ellos tienen los tipos por arriba del 5%. Y sin embargo, si alguien piensa que la inflación en Alemania o en Austria es muy distinta a la de Polonia, República Checa también tiene los tipos por arriba del 5%. Es decir, nosotros estamos todavía al 0% y Christine Lagarde parece que ahora sí, a partir de julio va a subir los tipos. La situación es complicada desde el punto de vista macro y micro. Pero has comentado el IBEX. El IBEX es interesante porque a principios de año teníamos tres apuestas de índices. Uno era el Hansen de Hong Kong, que empezó muy bien, porque fue un año catastrófico, el año 2021 para el Hansen, el peor índice de los índices europeos mundiales. Y sin embargo, pues la política de COVID-0 ha destruido o ha tirado por tierra esa recuperación. Después también el FTSE, con Metal and Minings, con metales, minas, con petróleo, con la Shell, Royal Dutch Shell, tirando del índice. Y el IBEX, que tiene un componente con Telefónica, que está en nuestra cartera modelo y ya funciona especialmente bien. También tenemos a Telefónica Deutschland. Este año es el año del grupo Telefónica. Y con el sector bancario y Repsol, no olvidemos, ¿no? Quizá la que no le está poniendo la guinda a la tarta es Inditex, porque los retailers, por la, no sé si crisis de consumo, pero desde luego al final, como siempre digo, hay menos dinero en el bolsillo, como dicen los británicos, cuando tienes que gastarte, llenar el tanque de tu automóvil, tienes que comprar el pollo, tienes que comprar tal, y todo sale más caro. Por lo tanto, el sector retail, el consumo en sí, lo va a hacer, y lo está haciendo especialmente mal. En vuestros análisis habéis comentado en más de una ocasión que los márgenes sobre el EBIT de las empresas es el indicador más fiable para medir la evolución de los beneficios, pero la cuestión es que creéis que van a la baja. ¿Es así? ¿Por qué motivos? Uno y principal hemos hablado de esa crisis energética, que no solo es el petróleo, han sido las materias primas en su conjunto. Para muestra un botón, las ventas pueden mantenerse relativamente bien, porque al final, si estás subiendo precios, no tanto porque haya mucho más volumen, sino porque el precio unitario estás intentando llevar al precio final esas subidas, la cifra en sí de ventas puede ser superior. Pero eso no significa que estés consiguiendo, digamos, amortizar el efecto en márgenes, porque incluso puedes llevar solo una subida parcial de los inputs, de los precios de las materias primas, al precio final. Eso se está viendo. Lo estamos viendo en Walmart, lo estamos viendo en Target, lo vamos a ver en muchas más compañías, ¿no? Entonces, para nosotros lo más estable es mirar a los márgenes operativos, sean brutos o netos, en función de que lo compares con el EBITDA o con el EBIT, porque vemos un poco esa gestión de la subida de precios, ese pricing power, ese poder trasladar al precio final del consumidor. Bueno, y eso es lo que nos da esa fortaleza fundamental, que es uno de los índices que utilizamos para ver la calidad de las compañías. Y debe caer. Dicho esto, debe caer, como hemos dicho, yo espero una recesión en Estados Unidos, Japón y en Alemania, incluso en otros países más. Pero eso no tiene por qué ser tan malo. Llevamos 10 años de un crecimiento extraordinario. Ha caído el PIB norteamericano en la última revisión 1,5%, pero con unas tasas de desempleo friccional, es decir, pleno empleo, con un consumo que al final es el 67% del PIB, que todavía se mantiene. Las ventas minoristas, los datos de PMI no son malos.
Entonces, que haya una recesión o 2 trimestres en decrecimiento, pues tampoco me parece demasiado catastrofista, ¿no? Visto que hemos tenido un easy money que ha inundado los mercados, siempre que no haya un credit crunch, es decir, una crisis de deuda, que es lo que creo que Christine Lagarde está intentando. Yo creo que intentando evitar con las subidas de tipo quizá un poco lentas. Vemos ahora mismo también un debate en el mercado entre los inversores sobre si comprar o no con las caídas en estos momentos. ¿Crees que ha llegado ya la hora? ¿Hay que seguir siendo prudentes? Yo creo que hay que seguir siendo prudentes. Las valoraciones, yo siempre explico que después de haber estudiado tantísimo, vuelves a los inicios, vuelves al PER. El PER no compara más que en el numerador la cotización actual, que es un juego de expectativas, sobre los beneficios futuros estimados, es decir, el EPS forward, ¿no? Entonces, si las cotizaciones caen, pero las estimaciones de beneficios a futuro caen más, el mercado puede ponerse incluso caro. Entonces, hemos visto caídas, pero nuestra expectativa es que las caídas de beneficios futuros vayan a ir a más. Y eso, el camino siempre es lento, el inversor por lo general es como diría José Mota, ¿no? Lo quiero para allá y el ansia viva, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que vamos a tener revisiones, que ya hemos visto algunas compañías, como decíamos, de consumo, hemos visto incluso el sector financiero, que puede empezar a tener unos picos de mora y pueden perjudicar los niveles de rentabilidad que habían empezado a mejorar gracias a la curva de tipos, los tipos largos. Entonces, ¿eso está recogido en el mercado actualmente? Se ha recogido de una forma muy agresiva a los sectores, sobre todo tecnológicos. El sector tecnológico lo hemos visto. El binomio growth-hawkage no funciona. Ya a principios de año lo vimos y redujimos la cartera casi al 15% de lo que teníamos en tecnología, no porque pensábamos que las compañías de tecnología fueran a publicar mal. ASML, Infineon, ASM Internacional, incluso compañías como Google o Microsoft no han publicado malas cifras, ¿no? Pero el futuro es de un cierto decrecimiento, una cierta desaceleración, absolutamente normal dentro de un ciclo normalizado. Y después de que el señor Powell, yo creo que ha cogido el toro por los cuernos, la señora Lagarde todavía no se ha vestido de luces, pero el señor Jerome Powell está ya en el tercer tercio. Entonces, eso es lo que queremos, que haya subida de tipo. Va a haber 50 puntos básicos más en junio, la siguiente 50, posiblemente después 25, hasta llegar a la neutralidad. Y eso acarrea revisiones a la baja. Solo por valoración las subidas de tipos, al descontar flujos, te están llevando a unas valoraciones más bajas. Si eso no se acompaña a que las cotizaciones caigan, el mercado se pone caro. Entonces el mercado, digamos que está menos caro, por supuesto, en algunos sectores siempre hay opciones, pero ¿qué es lo que está funcionando en las carteras y por qué estamos este año en positivo? Pues porque ahora tenemos Telecom, tenemos Pharma, qué aburrido, alimentación, todavía algo de metales y minas como un Glencore, tenemos Shell y casi para usted de contar, no hemos tocado retailer, no es el momento todavía. El sector lujo lo bajamos de una forma drástica, viendo que, aunque no era culpa del sector, pero la política de COVID-0 en China al final es el 40% de las ventas, ¿no? Entonces, para un Hermès, para un Louis Vuitton, para un Kering, vamos a tener también revisiones a la baja, a pesar de que el primer trimestre ha sido extraordinario. Pero no olvidemos que la guerra empezó el 24 de febrero. El efecto no era tan claro porque parecía que iba a ser una guerra rápida. El efecto disuasorio de las políticas y esa fuerza que demostró el señor Borrell 3 días tan solo después del conflicto, inesperado para mí. Pero hubo una cuestión que ahora en la sexta ronda de sanciones parece que ya no es tan evidente, porque ya el tema del precio del gas y del petróleo, pero sobre todo el gas, empieza a picar de cara al futuro invierno. Por lo tanto, es normal que haya desaceleración, que haya prudencia y bueno, pues toca sectores más defensivos respecto al growth y no pasa nada y ya llegará el momento del growth y de volver a tomar unas valoraciones que, respondiendo finalmente a tu pregunta, creo que pueden ser más atractivas dentro de unos meses. Has citado antes, Pablo, algunos valores del IBEX 35 y sobre todo Telefónica, porque un valor clave para la bolsa española, siempre presente en la cartera de los inversores, pero que lleva muchos años decepcionando a sus accionistas. ¿Qué ha pasado para que este sea el año de Telefónica, del grupo Telefónica, como comentabas antes? Nosotros hemos tenido mucha suerte. Yo no recordaba nunca. Yo creo que nunca hemos tenido en cartera Telefónica, porque hemos tenido precisamente ese ciclo tan largo de crecimiento en el cual no entraba en nuestros cálculos una compañía muy endeudada, aunque la deuda neta sobre EBITDA siempre ha estado relativamente controlada, porque los free cash flow, los flujos de caja de la compañía eran suficientes para pagar la deuda e incluso los dividendos de una forma bastante holgada.
Pero ahora buscamos eso, compañías que no estén expuestas al este de Europa, sobre todo a Ucrania, Rusia, cualquier país que pueda tener problemas fronterizos. Y buscamos compañías que tengan ese free cash flow recurrente. No crecen en ventas porque el top line, quitando algunas telecom muy concretas como Deutsche Telekom, gracias a T-Mobile USA, crecen. Es verdad que Brasil va a ayudar, porque Brasil tiene un año especialmente positivo, también de energías, les está facilitando que tengan un crecimiento bastante sólido, y Brasil es importantísimo para Telefónica, y sobre todo esa deuda neta sobre EBITDA, ese margen sobre el OIBDA que utiliza Telefónica, que es un margen operativo al uso, lo están subiendo. Es decir, que está funcionando especialmente bien. Con lo cual, si buscamos un defensivo y buscamos esa visibilidad de free cash flow y buscamos compañías que estén relativamente bien gestionadas en este sector, Telefónica Deutschland o Deutsche Telekom son buenas opciones. Se ha quedado mucho más barata la noruega Telenor, por ejemplo, que estamos echándole un vistazo ahora. Pero como ves, si hay que hablar de defensivos y que no estén tan expuestos ni a la crisis energética ni a la crisis geopolítica, yo creo que Telefónica es una buena opción. Otro valor que es referencia en nuestro índice es Banco Santander. Uh-huh. ¿Crees que está bien armado para sacar todo el partido posible a la inminente subida de tipo en Europa? Yo creo que sí. BNP y Santander son dos de las compañías que he tenido con las carteras que llevo, que asesoro y que gestiono. En este caso, Brasil también es importante para Santander. En el caso de BBVA estamos hablando de Turquía, hablamos de México, por supuesto el mercado doméstico español. Pero en los bancos hay un tema, ¿no?, con el cambio de ciclo de tipos, y es que la primera fase suele ser una fase en la cual los márgenes de intermediación, los net interest income, recuperan con cierta fuerza, porque los bancos pueden gestionar los márgenes, que no es más que el activo y el pasivo bancario. El dinero que te cojo, que te pago muy poco, y el dinero que te presto, que te lo presto con un tipo, un spread, un diferencial amplio. No es más que esto. En la economía siempre he dicho que es relativamente sencilla, es sumar y restar. Ni siquiera multiplicamos ni raíces cuadradas ni por asomo. En esa primera fase la expansión de ratios existe. Y también el efecto en los ROEs, la rentabilidad sobre los fondos propios. Por lo tanto, es bueno. ¿Qué ocurre? Que yo creo que esa fase se ha producido en cierta medida. Y ahora, cuando veamos que efectivamente el Banco Central empieza a subir los tipos cortos, los tipos largos ya han subido. El boom viene de menos 0,4 y está por arriba de 1%. Entonces, yo lo que creo es que el mercado adelantado, el corto apalancado del boom que hemos hecho en nuestras carteras, funciona especialmente bien, y que posiblemente en los siguientes tercer, cuarto trimestre los bancos empiecen a sufrir y a revisar a la baja estimaciones. ¿Por qué? Porque es un sector eminentemente cíclico. Si antes hemos comentado que no te queda dinero en el bolsillo, pues si tanto economías domésticas, empresas y administraciones públicas están enormemente apalancadas, los niveles de deuda son brutales. E insisto que Christine Lagarde lo que quiere evitar es un credit crunch, subiendo los tipos, no apreciando el euro, que hemos visto cuando Christine Lagarde ha dicho que iba a subir los tipos previsiblemente en julio o a partir de julio, que el euro se ha apreciado. Si aprecias el euro, empiezas a hacerle, desde luego, malas caras en Alemania, que son exportadores y que están sufriendo enormemente este envite, que su ciclo, si es el ciclo más ligado a Estados Unidos que incluso a otros países que se están defendiendo muy bien, como Francia o Portugal, que lo está haciendo especialmente bien, ¿no? Porque en España criticamos mucho o justificamos que como estamos, digamos, en el ostracismo de Europa y que, claro, la crisis energética que nosotros dependemos, siempre digo lo mismo. Portugal tiene un problema muy similar a nosotros, incluso peor, y han gestionado muy bien. O sea, un buen equipo gestor es capaz, independientemente de las izquierdas y derechas, que poco tienen ya de gran diferencia respecto al panorama económico. Si gestionas bien tus cartas, y las cartas no eran buenas, puedes llegar a tener pues, una inflación más similar a Francia o a Italia, también con el señor Draghi al frente, que ha hecho una buena gestión, que no, desgraciadamente, en nuestro gobierno, no sé cómo tildarlo, si pseudo comunista o como quieran, me da igual. O sea, insisto que en economía yo lo que he aprendido es que hay grandes gobiernos socialistas que han hecho políticas económicas bastante de lo que tildaríamos de derechas o viceversa. No hay grandes diferencias, gracias a Dios, ¿no? Al final eso es lo mejor que nos puede pasar. Pero desde luego hemos hecho una mala gestión, independientemente de partidismos. Pablo, otro valor que este año está dando mucho que hablar es Repsol, con su subida al calor de la recuperación del precio del petróleo. ¿Pero crees que ha llegado demasiado lejos ya con su rally o todavía le queda recorrido? Por valoración de todas las compañías que cubrimos, de petroleras, parapetroleras, auxiliares de petróleo, etcétera,
Repsol la hemos mantenido en cartera todavía Shell, pero sí es cierto que por valoración empezamos a tener una recomendación más neutral. Ha habido algunas carteras en las cuales la he mantenido simplemente por inercia, es decir, sentimiento de mercado, los famosos Fear and Greed o los famosos sentimientos. Hay un montón de scoring de mercado, ¿no? Pero por valoración empieza a estar ajustado. Dicho esto, el precio del crudo, el Brent, está en torno a $119 barril, está en máximo de 2 meses. Con un conflicto bélico que ha pasado los 3 meses, que se está alargando. Si eso se enquista, además de tener posiblemente una crisis incluso de alimenticia, como se está comentando, por ser el granero, ya hemos hablado mucho en muchos informes de Rusia y de Ucrania, estamos teniendo unos picos del precio del crudo que algunos no esperaban. Entonces estuve precisamente con uno de los mejores analistas de petróleo, Alexander Lauer, y me decía: no es un problema de bombear más. La OPEP no va a bombear más petróleo cuando vamos a llegar a recesiones o, desde luego, desaceleraciones. China, lo estamos viendo muy claro, las revisiones a la baja están siendo extraordinarias, y no solo por la política de COVID-0. Por lo tanto, ¿por qué las petroleras van a bombear más petróleo? No tendría ningún sentido. Vas a tirar el precio a la baja cuando lo que está tensionando es el conflicto bélico y no la demanda. Por lo tanto, complicado esta situación. Por lo tanto, hemos mantenido las posiciones en Repsol, aunque no tenemos un potencial, un upside tan elevado. Preferimos Shell. Shell ha funcionado muy bien. No ha funcionado tan bien Total Energy, la antigua Total de toda la vida, Total Elf, los viejos del lugar. Incluso BP tampoco, ¿no? Por los problemas que han tenido por las participaciones en compañías rusias como Rosneft, etcétera, ¿no? Pero desde luego la más limpia, desde luego, era Shell, y ha funcionado francamente bien. Y Repsol ha sido extraordinario. Lo que pasa es que Repsol ha tenido una doble ventaja, ¿no? Los márgenes de refino también han subido con bastante fuerza. Lo hemos visto incluso en algunas compañías nórdicas, extraordinario. Y eso, bueno, puede empezar a decaer, ¿no? De las grandes compañías de upstream, de exploración y producción, Repsol no es la más potente. Está más equilibrada. Aunque ha ido invirtiendo en upstream, tiene todavía una gran composición de refino y marketing, que no es más que las refinerías, y el marketing, que la gente se lía, pues son las gasolineras. Es decir, que por eso Repsol tiene un perfil mixto bastante interesante. La subida del crudo le van a ir bien, no tan bien en términos relativos como a un Shell, pero yo he bajado un poco exposición al sector petróleo. Todavía sigo sobreponderado, pero Shell es mejor opción, aunque he mantenido alguna posición en Repsol. Por último, Pablo, si te parece, hablamos de IAG, porque es una compañía que mantiene en vilo a los inversores desde hace tiempo. Algunos ven recuperación, otros después del verano un invierno muy complicado. ¿Cómo lo veis vosotros a IAG? Bueno, es verdad que por la conclusión principal, y lo comentaba el otro día en Televisión Española, y algunos se enfadaban conmigo, porque digo, vamos a tener mejor turismo, mejor dicho, vamos a tener más viajes. La recuperación en Semana Santa ha sido extraordinaria y las reservas han subido enormemente para el verano, pero va a ser más un turismo de chope. Es decir, mi hermano me decía: ¿cómo se te ocurre decir en Televisión Española un turismo de chope? Bueno, pues para que se entienda, porque parece que los economistas estamos en otro mundo y no es verdad. Es decir, si volvemos a lo mismo, si es que la economía es razonarla. Si tenemos menos dinero en el bolsillo, porque tenemos que pagar a la gasolina, tenemos que pagar todo, que ha subido muchísimo, la luz, etcétera, vas a salir, sí, necesitamos, y el español especialmente necesita esa sociabilidad, es enorme, pero vas a concentrarte en, digamos, los viajes. Primero, no vas a ir al este, está complicada la cosa, y entonces Ryanair y EasyJet son mejores opciones para nosotros, que son vuelos de corto recorrido, sin olvidar que estamos en máximos de precios del crudo los 2 últimos meses. Con inflación enorme, eso se va a trasladar a los precios de los billetes. Entonces, EasyJet y Ryanair tienen mejor opción, porque IAG, Iberia en concreto, donde ganan más dinero, los márgenes son mejores, son en el largo recorrido. Y ese largo recorrido va a ser más caro por el precio del crudo, y sobre todo que todavía hablas con amigos, no hace falta ir con analistas, y te dicen: oye, es que si hay algún brote, que me coja en Francia, me coja en Italia, que me coja un coche y me vuelvo. Porque si me coge en un país latinoamericano, o incluso si me voy a África y llega... ya no sé si es el brote del mono verde o de lo que sea, pero llega cualquier cosa que somos mucho más susceptibles. Yo creo que el turismo va a estar, y fuera de bromas, más centrado en el corto recorrido, y un turismo que va a gastar menos dinero por esa renta disponible. Por lo tanto, IAG no es mala opción. Las aerolíneas banderas han estado muy protegidas, pero siguen perdiendo dinero.
Entonces, una estructura capital protegida que están devolviendo dinero, como Lufthansa, como Air France, KLM o como la propia IAG. Pero las estimaciones han sido demasiado halagüeñas. Recuperación, sí, pero mucho más lenta, ¿no? e insuficiente para que ganen dinero. Por lo tanto, yo de momento la mantengo un poco ahí en el punto de vina, pero con una desaceleración o recesión, con una crisis energética y con todos estos factores que hemos hablado, sentarse en una posición en IAG me parece demasiado aventurado. Pablo, pues ha sido un placer contar contigo aquí en finanzas.com. Muy bien, igualmente, ha sido un placer también para mí y gracias por la invitación en nombre de Tiva Consulting Value. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos cada día aquí al cierre de los mercados. Volvemos mañana. Un saludo.